Introducción. Como sabemos, Mesoamérica fue un territorio de extraordinaria riqueza natural, en el que se encontraron diversos medios ambientales, que abarcaron desde extensos litorales marinos hasta altas montañas, cada uno con un gran potencial productivo y una gran disponibilidad de materias primas específicas. Esa diversidad ecológica se vio reflejada en las culturas que habitaron Mesoamérica. La cultura olmeca se remonta al año de 1500 a.C. y su época de máximo esplendor fue entre los años 1000 a 400 a.C. Cultura olmeca. La cultura olmeca, hoy llamada cultura madre, se estableció en lo que actualmente es el sur del estado de Veracruz y el noroeste de Tabasco. Su organización social era de tipo comunitario. Cada núcleo social o comunidad era un predio dirigido o al mando de un rey sacerdote que tenía a su mando varias familias. A este tipo de comunidad se le llegó a denominar ciudad dispersa. Su organización política se clasificaba e identificaba como un gobierno de tipo teocrático, donde todo giraba en torno a un dios. Sus actividades económicas de los olmecas se fundamentaron en el intercambio de productos resultado de la agricultura, la pesca, la caza y la artesanía principalmente. Era por tanto una economía basada en el trueque. Su educación consideraba bastante importante. La educación incluso era muy estricta y tenía sus reglas según el sexo. A los hombres se les educaba de manera distinta que a las mujeres. Su religión era politeísta y su deidad principal era Nahual, el dios jaguar, que el dios jaguar estaba vinculado con la fertilidad y la lluvia, y en algunos casos también se le relacionaba con personas específicas. Se decía que el vínculo entre el hombre y el jaguar era que si el jaguar moría, el hombre que estaba asociado a ese jaguar también moriría. Sus principales centros ceremoniales fueron San Lorenzo, Tres Zapotes y La Venta. La cultura zapoteca se desarrolla entre los años 250 y 800 a.C. Se ubicaron en la zona sur de Oaxaca, en las regiones formadas por los valles templados y las zonas costeras. Su organización social fue jerárquico-religioso. Los zapotecas tenían una estructura social piramidal compuesta por los gobernantes, que representaban la cúspide, integrada por nobles y sacerdotes. La organización política de la cultura zapoteca se vio desenvuelta en sus tiempos remotos siempre bajo un sistema dual. Actividades económicas. La pesca, la caza y la recolección fueron actividades que estuvieron presentes en el ámbito económico de los zapotecas, pero la agricultura fue su principal fuente de subsistencia y de comercialización. La educación. Los zapotecas alcanzaron un elevado nivel cultural y fueron, junto con los mayas, el único pueblo de la época que desarrolló un sistema completo de escritura por medio de grifos y de símbolos grabados en piedra o pintados. Su religión era politeísta. Su deidad principal era Xipetotec, que representaba la vida, la muerte y la resurrección. Sus principales centros ceremoniales fueron Montalbán y Mitla. La cultura maya surgió entre los años 2000 a.C. al 1546 después de Cristo. Se asentaron en donde actualmente es Guatemala, Honduras y la península de Yucatán. Su organización social estaba organizada jerárquicamente y se distinguían por 4 clases sociales: la nobleza, el sacerdocio, los plebeyos y los esclavos. La organización política de los mayas se concentró en el mandato de un solo gobernante, cuyo poder procedía directamente de los dioses. La principal actividad económica de los mayas fue la agricultura, que fue el factor de producción que mejor aprovecharon en sus tierras. La educación de los mayas se caracterizaba en fundamentos tales como la religión y las actividades cotidianas relacionadas con la agricultura. Su religión fue politeísta y su deidad principal era Itzamna, que a veces se le relacionaba con el sol y se le consideraba un héroe cultural porque su enseñanza contribuyó al cultivo del maíz, la creación de calendarios y el descubrimiento de la medicina maya. Sus principales centros ceremoniales fueron Palenque, Yaxchilán y Chichén Itzá. La cultura teotihuacana abarca desde el año 200 a.C. hasta su decadencia ocurrida entre los años 700 y 750 de nuestra era. Se ubicaron en el noroeste del Valle de México, en el Estado de México. La organización social teotihuacana estaba integrada por monarcas, príncipes, ministros, sacerdotes, generales, mercaderes, plebeyos, siervos y esclavos. La organización política de Teotihuacán no estaba gobernada por un líder supremo, sino por 4 casas rivales. La economía teotihuacana se basó particularmente en la agricultura, además del comercio y el tributo.
La educación manejaba la numeración que representaba por medio de rayas y puntos, además de la cuenta de los años. Su religión era politeísta y su deidad principal era Quetzalcóatl, que también es conocido como la serpiente emplumada, es el dios principal y representa la dualidad del hombre. Su principal centro ceremonial fue Teotihuacán. La cultura totonaca se desarrolló entre los años 300 hasta el 1520 después de Cristo. Se asentaron en la planicie costera del estado de Veracruz y en la Sierra Norte de Puebla. Su organización social estaba conformada por dos grupos que se diferencian entre nobles y plebeyos. Su organización política estaba organizada por un gobierno encabezado por un señor al que los españoles le llamaron cacique. La economía de la cultura totonaca se basó en la agricultura, sembraban chile, tomate, maíz, cacao y algodón. La educación, los varones recibían un intenso entrenamiento militar y aprendían cuestiones relacionadas con la agricultura y los oficios. Las mujeres se educaban para formar una familia y en las artes y los oficios que ayudaran en el bienestar de su familia. Su religión fue politeísta y su deidad principal fue Chichiní, el sol, el que calienta, es el dios principal. Es el más respetado por los totonacos, es masculino y de fuego. Sus principales centros ceremoniales fueron el Tajín y Yoachlichán. Cultura huasteca. Surgió en algún momento del extenso periodo comprendido entre el año 1500 a.C. y el año 900 a.C. Se desarrolló en una vasta región de México conocida como la Huasteca, compartida por los actuales estados de Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Tamaulipas, Querétaro y Puebla. La cultura huasteca se caracterizó por tener un gobierno teocrático, con la siguiente organización. Primero estaban los caciques, sacerdotes y militares, después los nobles y guerreros y por último los comerciantes y artesanos. La principal actividad económica de la cultura huasteca fue la agricultura, al igual que la ganadería y la elaboración de elementos de madera. Sus principales centros ceremoniales fueron el Tizate, Paso Bayo, La Noria y la Gran Laguna de los Patos. La religión en la cultura huasteca fue de carácter politeísta. De esta manera, adoraban a dioses polimorfos, es decir, con figuras de hombres, animales y cosas. Gran parte de las estructuras religiosas construidas en Tamtoc fueron dedicadas al culto del dios Quetzalcóatl. Cultura mixteca. La cultura mixteca surgió en el año 900 a.C. Se desarrolló en la zona de Oaxaca y se organizaba en reinos independientes, cada uno gobernado por un rey que recababa impuestos con bienes o servicios por medio de sus administradores. La principal fuente de riqueza mixteca era la agricultura. Sembraban maíz, chile, frijol, calabaza y además cultivaban cacao y algodón. En menor medida practicaban la pesca, la recolección de frutos silvestres y la cacería. Su educación se basaba en las matemáticas y la escritura. Sus principales centros ceremoniales se encontraban en Tilantongo y Milta. Su religión se caracterizó por ser politeísta y animista. Las ceremonias principales de la mitología mixteca están relacionadas con el agua, cultos en adoración al dios Tizahui, el dios de la lluvia. Cultura tolteca. Surgió entre los años 900 después de Cristo y el año 1200 después de Cristo. Se establecieron en la meseta central, en la zona que ahora abarca los estados mexicanos de Tlaxcala, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Puebla. La sociedad tolteca se dividió en dos clases. El grupo privilegiado, integrado por jerarcas, militares, funcionarios, el supremo gobernante y los sacerdotes. Y después estaba la clase trabajadora, integrada por los trabajadores agrícolas y artesanos, como lo son albañiles, alfareros, carpinteros, hilanderos, ovejeros, entre otros. La economía de la cultura tolteca se basaba en la agricultura, de extensos campos de cultivo, irrigados por complejos sistemas de canales, donde el maíz, el frijol y el amaranto eran el principal cultivo. Su educación se basaba en la obtención de alimento, preparación y consumo. Aprendían sobre los saberes del milagro alimenticio y en la salud. Los infantes aprendían a sentirse útiles y a participar en las responsabilidades familiares. Sus principales centros ceremoniales fueron Huapalcalco,
en Tulancingo y la ciudad de Toyán. Su religión era politeísta. Estaban dominada por dos deidades principales. El primero, Quetzalcóatl, que se representaba como una serpiente emplumada. Cultura purépecha. Inició su desarrollo aproximadamente a partir del año 1200 después de Cristo hasta el año 1521. Abarcaba parte tanto de la región mesoamericana como de la aridoamericana y una extensa área geográfica del actual estado mexicano de Michoacán. Estaba jerarquizada en clases altas y bajas. Desde el punto de vista mesoamericano, los gobernantes, jefes militares, sacerdotes ocupaban lo más alto de la organización social y los comerciantes, artesanos, agricultores eran la clase baja. Tenían una economía basada en la caza, especialmente en la caza de tortugas, pero luego la economía se expandió en base principalmente en la agricultura. Ellos se desarrollaron muy bien en el área de trabajo de la madera, metales y tejido. Por un lado, la educación estaba destinada para la nobleza indígena, que operaba a través de las casas de los sacerdotes, casa del águila, casas de encerramiento y casas de los muchachos, donde se educaba e instruía a los sacerdotes nobles, guerreros, doncellas del linaje y caciques respectivamente. Su religión eran politeístas, su dios principal era Tlipeme Curicahueri, precioso que es fuego. Sin embargo, también era la deidad principal de recolectores, cazadores y de la guerra. También destacaba Curicahueri, el gran fuego, dios del fuego, se le consideraba la deidad más antigua de los purépechas. Sus principales centros ceremoniales fueron la ciudad sagrada, en Pátzcuaro, que significa lugar donde tiñen de negro, el centro de poder, Pátzcuaro, Iguazio, y cuna mítica, Zacapu. Cultura mexica. Floreció aproximadamente en el año 1150 después de Cristo. Ocupó la mayor parte del centro y sur de la actual República Mexicana. Las dos clases sociales que dividían la estructura jerárquica del pueblo mexica fueron fundamentalmente la de los privilegiados y la gente del pueblo, es decir, los llamados pillis, nombre dado a los nobles o ciudadanos de alta jerarquía, y los macehuales, que no eran otros más que la gente del pueblo. La principal actividad económica era la agricultura. Los macehuales utilizaban diferentes técnicas de cultivo, como las chinampas y las terrazas. Sus principales centros ceremoniales fueron Mitla, Monte Albán, Mihuatlán, Cimatlán y Sáchila. Su educación constaba de 2 etapas. Hasta los 14 años eran educados en el seno familiar y posteriormente en instituciones oficiales. La educación doméstica era muy dura y austera. El padre tenía a su cargo la educación del hijo y la madre tenía a su cargo la educación de la hija. Los mexicas pensaban que la educación era un bien muy valioso y buscaban que los niños, jóvenes y niñas asistieran a la escuela. Habían 2 tipos principales de escuela, llamadas Tepochcali y Calmecac. Mujeres y varones asistían a ambas, pero lo hacían de maneras separadas. La religión practicada por los mexicas estaba más enfocada hacia el centrismo que al politeísmo, ya que adoptaban dioses de otras culturas, más que imponer sus propias deidades. Sus principales deidades fueron el dios de la guerra, Huitzilopochtli, dios del viento, Quetzalcóatl, dios del cielo y de la tierra, Tezcatlipoca, dios de la lluvia, Tlaloc, diosa de la fertilidad, Coatlicue, y diosa de la muerte, Mictlantecuhtli. Para poder acercarnos y comprender más acerca de nuestro pasado, es necesario obtener una idea muy clara y abierta con respecto a ello. Tenemos que darnos cuenta de todas las situaciones que nuestras tierras han experimentado a lo largo de la historia. Tierras que llegaron a cubrirse de sangre debido a todos aquellos acontecimientos que tuvimos que pasar antes de lograr obtener nuestro presente. Por ello, las culturas mesoamericanas han dejado un legado y una historia que contar a través de su arquitectura, escultura, pintura y jeroglíficos.